Padre Santo, qué bueno eres con nosotros. Qué maravilloso es tu amor. Lo podemos observar cada día, podemos experimentar cada día. Esos brazos que nos cobijan, esos brazos tiernos que nos traen una vez más a ti, otra vez más a ti, a seguir conociendo de quién eres tú, Padre bendito. En esta noche que nuestros corazones se dispongan para ti, que se dispongan para seguir siendo fortalecidos por ti, con tu poderosa y preciosa y santísima palabra. Te damos gracias por cada uno de nuestros hermanos, por los que no han venido, Padre. Permite que puedan ver la grabación y puedan recuperar esta clase. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Dentro entonces de las disposiciones de Dios para con el pecador, llegamos a la lección número 16. Y la lección 16 usted lo tiene ahí, ¿no? ¿Cómo más reacciona Dios al pecado? Y no solamente al pecado, sino al pecador. ¿Cómo más reacciona? Con enemistad y venganza. Esta frase, la del Chavo, ¿no? La venganza es mala, ¿no? Mata el alma y la envenena. No es buena, ¿no? Mata el alma y la envenena, dice, ¿no? Claro, podemos darle la razón al Chavo cuando los que se vengan somos nosotros, debido a que nuestros corazones, pues en la práctica todavía estamos inclinados a la maldad, todavía estamos inclinados a lo no santo. Aunque ya hemos sido despertados, nuestros espíritus ya anhelan lo santo, ya aman lo santo. Por eso es que a usted le gusta cantar del Evangelio a comparación de muchos otros, ¿no? Que seguramente ven nuestros cánticos y dicen, ay, qué aburrido, quisiéramos cantar otras cosas más vivas, ¿no? En cambio, a usted le agrada cantar del Evangelio. Le agrada escuchar el Evangelio. El Evangelio cada vez se está convirtiendo en el motor que mueve nuestras vidas. Pero todavía, a pesar de ello, necesitamos predicarnos el Evangelio diariamente porque nuestros corazones todavía son susceptibles a pecar, a fallar. Y en medio de eso, de todavía ser susceptibles, que todavía no hemos alcanzado la perfección, y Pablo nos muestra cuando habla a los Efesios, ¿no? A Filipenses, diré, no hemos sido todavía perfeccionados. Estamos camino a perfección, aunque posicionalmente sí tenemos una perfección delante del Padre. Pero en la práctica todavía, usted lo ve cuando se ve al espejo, cuando analiza su conciencia, cuando analiza sus actos, usted sabe que todavía le falta mucho trecho por caminar para llegar a la perfección. Aún nos falta mucho. Pero eso que nos falta, Cristo lo completó. ¿No es así? Cristo totalmente lo cumplió. Pero al estar susceptibles al pecado, nuestras venganzas no son buenas. En cambio, cuando la venganza viene de parte o de un Dios santo, de un Dios bueno, de un Dios justo, de un Dios perfecto, entonces esa venganza ya sabemos que es una venganza santa, es una venganza justa. Y cuando Él se enemista con alguien, no es una enemistad debido a que a Él, como tú y yo a veces nos enemistamos por orgullosos. No, Él no es orgulloso. La enemistad viene como consecuencia de que Él aborrece lo no santo, incluso aquellos que practican lo no santo. Ya hemos aprendido ellos. ¿Sí? Así que veamos estas verdades ahora, leamos nuestro material y luego comentemos un poco. ¿Sí? Para concluir nuestro estudio de la disposición de Dios hacia el pecador, consideraremos dos términos importantes que los cristianos contemporáneos no utilizan con frecuencia. Cuando nos referimos a cristianos contemporáneos, nos referimos a los cristianos de ahora, actuales, ¿no? No usan estos términos. Un Dios que está enemistado o un Dios vengativo no es parte del concepto, de las ideas que se tiene de un Dios o de nuestro Dios o del Dios de las Escrituras, ¿no? Pero que las Escrituras usan comúnmente para describir la relación de Dios ante la corrupción moral y desobediencia del hombre. ¿Y cuáles son? Enemistad y venganza.
Comencemos, por favor, con enemistad, ¿sí? Frecuentemente escuchamos acerca de la incesante guerra del hombre contra Dios, pero se enseña muy poco acerca de la incesante guerra de Dios contra el pecador. Pablo nos dice en Romanos que nosotros somos aborrecedores de Dios, que somos enemigos de Dios, que somos detractores de Dios, que estamos enemistados con Dios. Pero no solamente estamos enemistados con Dios, porque pudiera suceder que tú estás enemistado conmigo y yo ni cuenta me he dado. Muchas veces ha ocurrido eso. No, yo ni sabía, pero de repente, incluso a usted mismo, ¿no? Usted no sabía nada, pero ya alguna persona tal vez malinterpretó, o tal vez sí obraste mal, obré mal, y la otra persona pues se enemistó contra nosotros y nosotros pues estamos indiferentes a esa enemistad. Caminamos como si nada hubiera pasado, en fin. Pero entonces cuando leemos que Dios está enemistado, que nosotros estamos enemistados con Dios, eso no tiene tanta fuerza como cuando aprendemos y entendemos que es Dios quien está enemistado con el hombre. Porque si nosotros estamos enemistados contra Dios, pudiéramos pensar que Dios es apático, que a Dios no le importa, por lo tanto le es indiferente en nuestras vidas. Claro, el enemistado eres tú, no quieres saber nada con Él, pero las Escrituras no dicen eso. Las Escrituras dicen que hay una enemistad activa de parte de Dios hacia el hombre, ¿sí? La hostilidad entre Dios y el pecador no es unilateral, no es que solamente el hombre está enojado contra Dios, el hombre odia a Dios, sino que es mutua. Dios responde y con verdadero enojo y con verdadera enemistad en contra del ser humano, en contra del hombre. Sigamos. Las Escrituras enseñan claramente que Dios considera que el pecador es su causa, ¿no? ¿Qué es, Cristian? Su enemigo. Y que Dios ha declarado guerra contra el impío, ha declarado guerra en contra del pecador. Recuerden que hay muchas maneras de llamar al pecador en las Escrituras: impío, necio, malvado, hijo de ira, hijo de Satanás, pecador, ¿no? Hay muchas maneras de llamarlo, ¿no? Practicante del pecado, ¿no? Todo ello. La única esperanza del pecador es soltar su arma y levantar la bandera blanca de rendición antes de que sea demasiado tarde. Demasiado tarde. Un país tan grande y tan poderoso como Rusia, ¿no? Le declaró la guerra a Ucrania y todos pensaban que Rusia pues iba a barrer con Ucrania, ¿no? Por completo, y que Ucrania se convertiría ya pues en propiedad rusa, ¿no? Todos pensábamos así. La presión internacional hizo que Vladimir Putin pues no haga uso de todas sus armas, ¿no? Que tranquilamente pudo haber usado. Y entonces eso le llevó a tener mucho más cuidado, entrar con mucha más delicadeza, si pudiéramos decirlo, a Ucrania, y entonces los ucranianos respondieron pues con valentía, ¿no? Con mucha valentía, con mucho patriotismo, y las cosas, aunque todavía siguen hostiles por ahí, no llegó a mucho, ¿no? No está llegando a lo que se ha pensado, a lo que se pensaba en el pasado, ¿no? Pero entonces nosotros pensábamos tal vez en esas épocas, antes de que la guerra comience a darse, que Ucrania pues debería levantar su bandera blanca y rendirse tal vez. Algunos analistas internacionales pensaban que tal vez la única posibilidad sería eso. Si no es la presión internacional, Ucrania debería hacer eso. Pero no ocurrió así, ¿no? En el caso, cuando nosotros vemos a Dios, Dios es un ser, una persona, o no una persona, sí, es un ser personal, omnipotente, y la omnipotencia implica un poder infinito. Comparado al poder que nosotros tenemos,
el poder de Dios es infinito. Miren, constantemente yo hago ejemplos de que me gusta, veo pucacuro y pucacuro que muere, ¿no? Porque cuando me pica me incomoda, ¿no? Te causa una sensación horrible, ¿no? Así que pucacuro que veo, pucacuro que lo mato, ¿no? Pero si se dan cuenta, el pucacuro, a pesar de que yo tengo muchísima más fuerza, si te llega a picar, sí te hace algo. En cambio, nosotros en contra de Dios no le hacemos nada. Absolutamente nada. No tenemos poder para nosotros hacer algo de tal manera que a él le cause un efecto dañino. No. Pero las escrituras muestran que Dios está activamente enemistado y enojado en contra del pecador. Y la única manera que el hombre puede entonces librarse de Dios es que pueda levantar eso, ¿no? De manera simbólica, un arma, una bandera blanca, y pueda rendirse delante de Dios antes de que sea muy, pero muy tarde. Miren lo que dice Nahum, capítulo 1, versículo 2, por favor. Leamos juntos Nahum. Nahum. Nahum 1, versículo 2, por favor. Dice lo siguiente. Jehová es Dios celoso. ¿Y qué más dice? Vengador. Vengador. Increíble, ¿no? Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Miren, aquí se encuentra una referencia a la enemistad que Dios tiene hacia el pecador y el juicio que lo acompaña. ¿Qué dice? El Señor, ¿qué hace? ¿Se venga de quién? Enemigos, adversarios. Claro, adversarios, enemigos, es lo mismo. El Señor se venga de sus enemigos, de sus adversarios. Ya les dije, la venganza de Dios no está empañada de pecado. Es una venganza justa. Es una venganza justa. Leamos la nota. Nosotros la atribuimos como si fuera... Lo que pasa es que nosotros tendemos a medir las cosas de acuerdo a nuestra condición. Como dicen, cada ladrón juzga de acuerdo a su condición. ¿Han escuchado esa frase? Y eso es lo que hacemos a veces. Juzgamos, no es que a veces, constantemente, juzgamos de acuerdo a nuestra condición. Y cuando leemos que Dios es vengativo, lo asociamos a malo, porque cuando tú y yo nos vengamos, siempre está asociado a la maldad. O sea, estamos actuando de manera malvada, ¿no? Cuando se juega fútbol y te meten un codazo, aquí hemos tocado carne, a veces aquí nuestro hermano Henry, sin querer, porque yo me doy cuenta que Henry inocentemente solo va y quita la pelota. Él es impetuoso en quitar pelota. Por eso a algunos les advierto, ¿no? Si te ha pateado no ha sido intencional. Pero los otros que a veces jugamos con otras personas desconocidas, a veces se le quieren prender a Henry. Pero él solo es impetuoso. Su pie lo usa como una cola de mono, que cuando le están llevando, no sé de dónde saca su pie y quita la pelota. Y en ese de sacar su pie a veces también hace tropezar a los otros y se caen y se dan de alma y se levantan y varias veces le han querido pechear a él, ¿no? Pero yo les digo, no, él es tranquilo, no lo hizo intencionalmente. Y le digo, no, Ala pide perdón y él humildemente va y pide perdón. Los demás quedan molestos, pero quedan molestos y en la próxima van y le dan su chiquita. Se venga. ¿No? Se la cobra. Pero no sé, creo que su pierna es de titanio de este muchacho. Siempre terminan mal los demás. Pero entonces pensamos que como nuestra venganza es así, siempre está cargada de pecado y tiene una connotación negativa. Pensamos que la venganza de Dios es así y no es así. La palabra adversario viene de la palabra hebrea tsar, ¿no? Que también puede ser traducida como enemigo o como
rival. Rival, nuestro Dios nos toma como rivales, como enemigos. Recuerden, no es que solamente el hombre es enemigo de Dios. Es Dios enemigo del hombre. No es unilateral esta enemistad, es bilateral. Pero no está el énfasis en la enemistad del hombre para con Dios, está el énfasis en la enemistad de Dios para con el hombre. Eso es terrible. Si tú estás enojado con un policía y el policía no sabe, a ti no te afecta. Pero si el policía está enojado contigo, donde te encuentre te va a ver las 1000 razones para aplicarte en una papeleta. Las 1000 razones va a buscar. Las 1000 razones. Y nuestro Dios es mucho más poderoso. Y la enemistad es principalmente de Él hacia nosotros. Aunque es real la enemistad nuestra hacia Él, el peso y el peligro está en que Él es nuestro enemigo, porque Él activamente está enemistado contra el hombre, contra el pecador. Ve, y dice, y Él guarda enojo ¿para quién? Adversario, enemigo, es lo mismo, ¿no? Para sus enemigos. Él guarda enojo. Ahora, la idea de guardar significa que no la está usando por completo, ¿no? ¿Han escuchado esa frase? Hay que guardar pan para mayo. ¿Qué implica eso? Que guardas dinero, que no lo vas a usar ahora, pero que lo vas a usar en un momento determinado. ¿No es así? Y acá dice que Él guarda enojo para sus enemigos. Significa que no está usando su enojo actualmente como cuando llegue el momento en el que la usará. Y eso es evidente. ¿Por qué? Miren ustedes, los bayash circulan, la gente camina, la humanidad todavía está viva. El enojo de Dios y su indignación total aún la humanidad no la ha sufrido. Aunque es cierto que hay personas que están muriendo y claro que también el enojo de Dios se manifiesta a través de quitarle toda oportunidad ya a una persona cuando no se ha arrepentido. Pero de todas maneras su indignación total aún nadie la ha podido soportar, no la ha vivido ningún ser humano en el planeta. Como decíamos la semana pasada, Sodoma y Gomorra solamente fueron la muestra, la pequeña muestra, nada más. Amén. Él guarda enojo, es decir, ¿para cuándo? Las escrituras muestran que llegará un día donde su paciencia terminará y todo ese enojo acumulado, Él la descargará por completo. Amén. Nota, la palabra enemigo se deriva del verbo hebreo ayab, que significa ser hostil hacia, ser enemigo, ser rival o ser adversario. Eso es lo que las escrituras nos enseñan. La palabra enemigo se deriva del verbo hebreo ayab, que significa ser hostil, es decir, nosotros somos hostiles hacia Dios, Dios es hostil hacia nosotros, somos sus enemigos, somos sus rivales, somos sus adversarios. Perdón, estoy hablando mal. El incrédulo, el no creyente, el que no ha venido a través de Cristo, es adversario de Dios. Eso éramos, como decíamos el domingo y el lunes, ¿no? Eso éramos nosotros, lo mismo que los demás. Ahora creo podemos ver cada vez más y podemos valorar mucho más cómo es que ha ocurrido este increíble cambio en nuestras vidas, en nuestro estado espiritual. Éramos enemigos y la ira de Dios pesaba sobre nosotros. Ese es el mayor problema de la humanidad. Y ahora somos hijos. Por eso podemos decir, lo peor ya pasó. Lo peor ya pasó. Ya no somos adversarios de Dios. Eso es hermoso. Guarda, ¿no? Su enojo, su enojo para con nosotros. Si nosotros ya no ahora somos convertidos, ¿está guardando todavía su enojo o ya no el Señor?
Justamente eso es lo que acabo de aclarar, ¿no? Que Dios guarda enojo para sus enemigos, pero tú y yo hemos sido transformados, ya no somos enemigos. ¿Ahora qué somos? Hijos. Para siempre fue solucionado ese asunto. Ya no somos enemigos de Dios. Ya no lo somos. Claro que nos portamos desobedientes, pero jamás dejamos de ser hijos. Claro que habrá disciplina, en el caso caminemos no conforme a la piedad, pero no, ya no somos enemigos de Dios. Amén. Eso es lo hermoso. Hemos sido transformados de enemigos a hijos. Ni siquiera solamente de enemigos a amigos, sino de enemigos a hijos. Amén. Amén. 2. Otra importante referencia del Antiguo Testamento a la enemistad de Dios contra el pecador se encuentra en Isaías 63:10. Busquemos, por favor. Isaías 63:10. Donde dice, hablando de cómo es nuestro Dios, ha sido muy bueno con el pueblo de Israel, dice, mas ellos fueron rebeldes. ¿Y qué hicieron este pueblo? Hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Se hicieron enemigos de Dios. Dios se hizo enemigo de ellos. Espérate. Y Dios, que había estado luchando con ellos, luchando para ellos, Dios comenzó a luchar en contra de ellos. Así camina el pecador. Y saben, a veces la prosperidad, a veces la sanidad, a veces el mismo éxito es Dios luchando en contra de ellos, de los que incrédulos que prosperan. Estoy hablando de incrédulos que prosperan, incrédulos que se sanan, incrédulos que tienen éxito. ¿Por qué? Porque les lleva a pensar que están bien delante de Dios y no llegan a quebrantar su corazón delante de Él. Claro que muchas veces las enfermedades el Señor la ha usado para traernos otra vez a su redil y mostrarnos lo que importa, ¿no? La comunión con Él, mostrarnos su evangelio y despertarnos a vida, ¿no? De muerte a vida. Claro que muchas veces las calamidades el Señor la ha usado también para acercarnos a su evangelio y con eso transformarnos. Claro que lo ha hecho. Pero nuestro Dios es adversario. Y en el caso de Israel se convirtió para ellos en adversario y peleó en contra de ellos mismos. Eso es lo que Dios hace con los incrédulos. Pelea en contra de ellos. Y muchas veces, como les dije, el incrédulo ora y piensa que entonces cuando se sana o prospera o todo le va, entre comillas, bien, piensa que Dios lo está bendiciendo. O Dios está avalando lo que hace. Pero no. Es más bien Dios enemistado, llevándolo a no necesitar, a no ver su evangelio, que convierte el alma, ¿no? Así que este versículo no solo demuestra la enemistad de Dios contra el pecador, sino que también revela la razón de esta enemistad. Otra vez, ¿qué dice? ¿Cuál es la razón de la enemistad de Dios? Isaías 63:10. Por la rebeldía, ¿no? Ellos fueron rebeldes, se hicieron enojar su Santo Espíritu. Por eso, por lo cual, esta es la razón que Dios se volvió enemigo y peleó, Él mismo peleó contra ellos. Esperen, una cosa es que mande a un ángel para pelear en contra de Israel, y otra cosa es que Él mismo diga, yo me lo tomo personal, yo mismo peleo en contra de ellos. Increíble, ¿no? Nota, la frase se les volvió enemigo viene del verbo hebreo ayab, lo que hemos visto anteriormente, ¿no? ¿Y qué significa ayar? Ser hostil, enemigo,
rival, adversario. Eso es lo que significa. Leamos otro texto, Romanos 5:10. Un texto muy conocido. Romanos 5:10. Dice, desde el 6, ¿sí? Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los pecadores. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero más Dios muestra su amor para con nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, en que siendo aún sus enemigos, en que siendo aún sus adversarios, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y el 10 dice, porque si siendo enemigos, eso es lo que éramos, ¿te das cuenta? ¿Qué éramos? Enemigos. Si siendo enemigos, hemos sido reconciliados, hermano, con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y tiene coherencia con lo de ayer. Comienza el 2024 sabiendo que eres hijo. Verifica que eres hijo. En todo caso, corre a Cristo. Conviértete en hijo por la fe en Jesucristo y en su obra. Arrepintiéndote de tus pecados, ¿no? De tus pecados. Y el 11 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora reconciliación. ¿Ves? ¿Se dan cuenta las palabras que Dios usa? Reconciliación. Adopción. Pero antes, ¿qué éramos? Enemigos. ¿Qué éramos? Enemigos. Los que andan en la calle no se dan cuenta de eso. No ven eso. No ven eso. Increíble, ¿no? Entonces en este Romanos capítulo 5, versículo 10, vemos una vez más la enemistad de nuestro Dios para con los pecadores. Y también demuestra que esta doctrina no está limitada solamente al Antiguo Testamento, sino que está limitada al Nuevo Testamento. Todo ser humano nace siendo pecador y enemigo de Dios. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Por eso decimos, ¿cuál es el mayor problema del ser humano? ¿Cuál es? La enemistad, su enemistad en contra de Dios. O la enemistad de Dios en contra de él, pudiéramos decir ahora. Amén. Nota, la palabra enemigos viene de la palabra griega agros, ¿no? Agtros, que denota un enemigo, alguien que es hostil o está en oposición a otro. En ocasiones se dice que el hombre es el enemigo de Dios, pero que Dios nunca es el enemigo del hombre, ¿no? Eso es lo que se dice constantemente. Así como esa frase, Dios odia el pecado, pero ama al pecador. No es bíblico. Dios odia el pecado y Dios odia al pecador. Pero también hay otra manera de decir casi lo mismo, cuando dicen que el hombre es enemigo de Dios, pero Dios no es su enemigo. Falso. Dios activamente se hizo enemigo del hombre. Se hizo enemigo del hombre. Esta declaración, sin embargo, es bien engañosa, ¿no? En este pasaje se presentan ambas ideas, pero el lector debe tener en mente que la oposición del pecador hacia Dios es solo secundaria, como les mencioné hace un momento. La idea principal del texto es la santa oposición que Dios tiene hacia el pecador. Esa es la idea principal. Y volviendo a lo que mencionábamos hace unas clases anteriores,
Si tienes familia que no está en Cristo, que no es creyente, no cierres tu ojo a esta realidad. Es enemiga de Dios. Pero no solamente ello. Esa es solamente una oposición o es solamente una idea secundaria el hecho de nosotros ser enemigos de Dios. Lo principal es que Dios es enemigo de ese familiar que tanto amas. He ahí la razón por la cual tú y yo estamos vivos, hermanos. Porque si ya te has salvado, Cristian, ¿para qué tenerte aquí en la tierra todavía? ¿Te has puesto a pensar? Si ya has aprendido, si has conocido el Evangelio, Priscila, ¿por qué todavía sigues aquí en la tierra? Si ya te salvó, ¿por qué no te libera de este cuerpo de muerte y de una vez te lleva a su presencia? Porque obviamente todos los creyentes sabemos que eso es lo mejor. Y cada vez le tememos menos a la muerte porque sabemos esa realidad. ¿Por qué Dios no te lleva todavía, Priscila? Porque quiere que tú te conviertas en un masoquista en el sentido de que, ay, te guste no me lleves, Señor, porque quiero sufrir aquí. No, la razón por la cual todavía nos quedamos es la evangelización. Para que ese mensaje que has conocido se lo compartas a tu familia, a tus amigos, a tus vecinos, a tus conocidos. Esa es la razón. Por eso es que estás vivo. Por eso es que Chana y David tienen este negocio. No, la razón principal por la cual están vivos no es para surgir en este negocio que me parece que les está yendo muy bien. Ayer hablábamos, no sé, con Freddy fuimos el otro día después de salir del ensayo de la misión. Quisimos ir ¿a dónde? Fuimos al horno, ¿no? Llegamos al horno, era como 11:30, ¿no? Ya no hay nada. Y al otro horno, no, de ahí nos han pedido pollo. O sea, ya no hay nada. Y yo, voy a llamar a David, digo, bromeando, ¿no? Y nos tuvimos que ir a otra, buscamos ir al Dorado, ¿no? Y al final terminamos en una payoría que dijimos, Dios mío, ¿no? ¿Cómo se llama? Al frente del horno, por ahí, por el frente, no sé su nombre. Pero ya, pues ya estamos curados de eso. Pero, o sea, les va bien acá. Y lo que escuchamos, el testimonio en Tingo María, es que el horno pues ha tenido una pegada muy bonita en Tingo María. Muy buena en Tingo María. Pero la razón por la razón por la cual David y Chana están vivos no es para hacer negocios. No lo es. La razón por la cual Teo y Henry están vivos no es para que terminen su carrera, pero aunque lo deben hacer y deben trabajar y deben llegar a los lugares más lejos. Y el horno, si se puede hacer una cadena internacional mejor que Rockies y Norquis, genial, pero esa no es la razón por la cual estamos vivos. La razón por la cual Dios te permite tener hijos, te permite tener familia, te da el privilegio, te da la bendición de experimentar la economía, o incluso hasta te permite experimentar sufrimientos. La razón es porque Él te tiene aquí para que tú, en medio del éxito, en medio de la escasez, en medio de tu sanidad o de tu salud estable, o en medio de tu salud deteriorándose hasta el final, tú entiendas, la gente se está muriendo, está pasando a la eternidad sin Cristo. Y la razón es evangelizar. Que conozcan a quién servimos. Los empleados, los jefes, los compañeros, los profesores. Que conozcan que servimos a un Dios verdadero. A un Dios que abre sus brazos de misericordia. ¿Por qué? Porque la otra realidad es que si no lo hacen, pasarán a la eternidad en enemistad con Dios, o Dios enemistado con ellos. ¿Se dan cuenta? Esa es otra manera de ver, ¿no? Pensamos, ¿no? A ver, de repente Cálculo está pensando, ay, ¿con quién me casaré? ¿No? Si el Señor se lo permite, el hecho de que tenga mujer, el hecho de que tenga mujer, esposa, hijos,
va a ser solamente una manera de Dios permitirle estar en esta tierra y le permite disfrutar de esas bendiciones para que él siga, ¿qué cosa? Evangelizando. La razón por la cual estamos vivos es la evangelización. Que conozcan, hay un Dios que está enemistado con ellos. Eso es lo que decía mamá Meche también, ¿no? Así caminaba ella, ¿no? Ella decía, ¿no? Si tú te sanas, no es porque tú te mereces sanarte. Dios no te está sanando para que tú sigas en el pecado, para que tú sigas en el mundo, sino para que tú lleves el evangelio a esas personas, para que también conozcan el evangelio. Eso nos decía mi abuela. Sigamos. Entonces hemos visto la enemistad. Ahora veamos la venganza. La venganza de Dios está relacionada muy de cerca con su ira. En las Escrituras, el deseo de venganza se presenta frecuentemente como un vicio del hombre malvado. El hombre malvadamente se enoja, ¿no? Levíticos 19, 18, 1 Samuel 25, 25, ustedes lo leen en casa. Nos van a dar la idea de que el hombre no debe vengarse, porque cada vez que se venga, se venga de manera pecaminosa. Está actuando los impulsos malvados de su corazón. ¿Ok? Por lo tanto, es difícil para nosotros entender cómo un Dios santo y amoroso podría ser un Dios de venganza. Lo que debemos entender es que la venganza de Dios está siempre motivada por su celo, por la santidad y su justicia. No afecta en nada la venganza de Dios y no va en contra de su santidad, de su justicia y de su amor. Él es inmutable. Cuando se venga, no deja su amor y su justicia a un lado, o su santidad. Él es siempre todo lo que es, en todo momento. Y debido a su santidad y su justicia, entonces Él se enoja, Él se venga, y su venganza es justa. Hoy muchos rechazan la doctrina de la venganza divina o cualquier enseñanza que por lo menos sugiera que un Dios amoroso y misericordioso pudiera ser vengador. Esa es la razón por la cual incluso adventistas y testigos de Jehová niegan el infierno. No pueden entender que el Dios de amor de las Escrituras condene eternamente a su creación. Pero otra vez estamos pensando en el hombre como centro del universo. Pero es Dios el centro del universo. Es Dios el ser principal en el universo, no el hombre. Y si el hombre ofende a este Dios maravilloso, obviamente las consecuencias tienen que ser eternas. Y la palabra de Dios nos muestra que así es. Pero los testigos de Jehová y los adventistas rechazan esta idea. Ellos creen en la aniquilación. ¿Qué significa? Que el hombre desaparece por completo. Será borrado de la memoria de la tierra. Por lo tanto, mueren y ahí se acabó. Pero qué chiste, ¿no? Entonces todos vayamos a hacer lo que nos da la gana. Si solamente vamos a morir y todo ser humano va a morir. Pudieras, después de haber ofendido a un Dios santo y eterno, morir en paz, tranquilito. No te das cuenta, te ponen una inyección, un analgésico, un sedante, y feliz todavía te duermes con morfina. Y una sonrisa, una fotografía. Sonriente puedes morir. Después de haber ofendido a Dios, tu mayor paga es solamente desaparecer por completo. No es coherente con lo que las Escrituras enseñan. Por lo tanto, lo que dicen los testigos y los adventistas no es correcto. Amén. No creen en que el hombre será condenado eternamente. Ellos creen que van a desaparecer por completo. En vez de la condenación. Ajá. Ellos creen en el aniquilamiento. Significa que desaparecen por completo. Nada más. Ajá. Eso es lo que creen. Y niegan todo lo demás. Todas las evidencias acerca de la enemistad de nuestro Dios y del juicio de Dios en el sentido de condenación eterna. De la resurrección del muerto. Pero interpretan de otra manera. Pero recuerden que ellos son modernos.
1840, 50 comenzaron ellos como testigos de Jehová y como adventistas, saliendo de iglesias bautistas, presbiterianas, creo, salieron de esas iglesias, ¿no? Alguien que no le agradó, porque hermanos, bautistas, hay muchísimos tipos de bautistas. Bautistas que son un poquito más superficiales también hay, ¿no? De eso hay bastante. Muy bien. Entonces, ellos argumentan que estas ideas no son más que conclusiones erróneas de hombres primitivos que vieron a Dios como hostil y cruel. Como cristianos debemos rechazar cualquier doctrina que muestre a Dios como cruel o ignore su compasión. Miren, qué cruel va a ser Dios cuando al hombre le entregó un Salvador, que es Él mismo, muriendo en la cruz. ¿Ve? Entonces debemos rechazar cualquier doctrina que muestre a Dios como cruel o ignore su compasión. Sin embargo, no debemos abandonar la clara enseñanza de la Escritura sobre la doctrina de la venganza divina. Dios es compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Pero la Biblia también dice que Dios es justo. Él castigará al pecador, ¿para qué? Para vindicar su nombre y administrar justicia entre sus criaturas. Es justo que Él se vengue. Es justo que Él traiga juicio. Si un juez no puede condenar a un culpable, ese juez no es bueno. ¿Sí o no, Dave? Un juez que no condena la injusticia, que no condena el delito, ¿qué pensarías de ese juez, David? ¿Que es bueno? No, no es bueno. Pero como les dije la vez pasada, el gran problema del ser humano es que Dios es bueno. Y justo. Y santo. Y juez. Y un juez bueno, justo y santo, jamás pasará por alto la injusticia y el pecado. Entonces se dan cuenta que sí es coherente que Dios aplique su justicia y se vengue. Porque si nos damos cuenta va en contra de nuestros conceptos. Y las iglesias pues serían muy chiquitas, ¿no? En estos tiempos y desde mucho tiempo atrás, la fe se ha visto como un negocio, ¿no? Cuantos más miembros, mejor, mejor. Ahora, no significa pues que la iglesia no necesite economía y tampoco significa que nosotros no queremos más miembros, pero nosotros queremos más miembros en el sentido de que estamos siendo efectivos en la evangelización y que están aprendiendo la verdad de nuestro Dios, están convirtiéndose a través del evangelio, ¿no? Del Espíritu Santo obrando en sus corazones con el evangelio. No estamos queriendo gente solo por éxito y por prosperidad, o por tener un templo maravilloso para que siempre haya dinero. No es eso, orgullo, ¿no? No es para nada eso, que el Señor nos libre de caer en esas locuras, en esas necedades, ¿no? Pero si te das cuenta, predicar de esta manera, obviamente que no es muy popular. ¿Qué es popular? Y es la misma Biblia. Se asustan y no quieren. O no, ese no es el Dios, ¿no? Ese no es mi Dios, claro que no es su Dios. Se han inventado un Dios. Le han puesto nombre Jesús, le han puesto nombre Jehová, le han puesto nombre Espíritu Santo, pero han tomado prestado del Dios de las Escrituras. No es el Dios de las Escrituras. Eso se llama idolatría también. Iglesias evangélicas idólatras. ¿Sabes por qué? Porque adoran a un Dios diferente al del Dios de las Biblias. El Dios de las Escrituras es un Dios santo, justo, vengador. No, ellos solamente adoran un Dios amor, que todo es amor, y que te va a prosperar y solamente necesitas venir a la iglesia y entregarle tu corazón y entonces Él te va a bendecir y bendecir y bendecir. A pesar que... Y sí, también te salva.
Pero lo más importante es en esta vida lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces eso es popular y la gente viene. No piensan en la eternidad, Pero ¿qué es lo que dije Cristo? No pongas tus ojos en las cosas, en las cosas terrenales, sino en las espirituales que son eternas. Es decir, pastor, que acá estamos estudiando al tercero, cómo es. Estamos leyendo las escrituras y el Señor nos está mostrando, a pesar de quiénes somos, porque aquí el énfasis jamás debemos poner en que nosotros somos especiales porque estamos encontrando las verdades de Dios. Más bien, a pesar de lo que somos, el Señor nos está permitiendo venir a ver su verdad, para temerle de verdad. No es por nosotros, es a pesar de nosotros. No se olviden eso, por favor. ¿Sí? Entonces eso nos lleva a adorarle, ¿no? El tiempo, todo el tiempo que católico nunca escuché. Como le dije, no es popular. No es popular. ¿Qué es popular, David? Por ejemplo, en el tema de negocio, hubieras puesto aquí de repente, qué sé yo, a ver, ¿qué hubiera puesto Davidcito? Ah, ya. O cumbre, especialidad, tocos. Se iba a la quiebra. Entonces David, de manera empresarial, tiene que darle a sus comensales lo que ellos quieren. Pues lo ha hecho más elegante, ¿no es así? Y eso como decíamos al llegar, ¿no? Es, ¿cómo dijiste? Esto es más elegante, ¿no? Es para los que tienen más plata, creo dijo uno de los dos. Para los que pueden pagar más, ¿no? Y claro, y eso es un tema psicológico, un tema de manejo incluso empresarial, ¿no? Mercadeo, no sé qué, en el que tú si vas a un local y ese local es elegante, te hace sentir elegante y tú puedes incluso pagar mucho más, ¿no? ¿Por qué? Porque te hace sentir psicológicamente, te hace sentir muy... ¿Sí o no, David? Así es. Ese es el asunto. Y entonces, obviamente y no está mal en esto del negocio, que se tenga que hacer eso. Le pone las lucecitas amarillas porque las blancas no pegan en temas de este negocio, ¿no? Las luces blancas nunca han pegado casi en estos negocios. Tienen que ser amarillitas. Las fotos salen mucho mejor con luces amarillitas, ¿no? Pero mucho más decorado se siente el ambiente, ¿no? Pero David y Chana lo que han hecho es darle a la gente más o menos lo que ellos quieren. Y entonces, cuando alguien se hace pastor o quiere formar una iglesia, piensa que puede hacer lo mismo entonces para con la fe, para con la iglesia. Darle a la gente lo que ellos quieren. ¿Qué quiere la gente? Prosperidad. ¿Qué quiere la gente? Sanidad. ¿Qué quiere la gente? ¿No? Éxito. ¿Ok? Estatus. ¿Ok? Dale eso a la gente. Predícale eso y entonces coges porciones de las escrituras mal interpretadas para enseñarles a la gente y ellos estarán felices y contentos. Está bien que David haga así para el horno, para Cumbre y para cualquier otro negocio que abra, excepto para la fe. Es Dios quien sabe qué es lo que necesitamos. Es Dios quien lo sabe. Y es Dios quien nos lo da. ¿Se dan cuenta? Amén. Entonces, Dios es compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia, pero también es justo. Él castigará al pecador para vindicar su nombre y administrar justicia entre sus criaturas. A la luz del pecado del hombre, es correcto que Dios se vindique a sí mismo. Dios pregunta 3 veces en el libro de Jeremías, ¿no? En Jeremías 5, 9, en el versículo 29 y luego en el 9, Él pregunta lo siguiente: ¿y no los he de castigar por esto? Afirma el Señor. ¿Acaso no he de vengarme de semejante nación? O sea, ¿no lo voy a hacer? O sea, me han ofendido, han actuado en contra de mí. Y Dios hace una pregunta retórica: ¿y no los voy a castigar? ¿Cuál es la respuesta? No, sí, tienes el derecho de hacerlo. Y lo va a hacer. No va a quedar impune, como tantos presidentes de repente hemos pasado,
y muchos de sus delitos ha quedado impune. ¿Qué es quedar impune, hermana Margarita? Exacto. No se descubrió. ¿Ve? Y no se aplicó justicia. Dios es un Dios, hermanos, escuchen esto, Dios es justo y se va a aplicar la justicia. Esa es la realidad. Tarde o temprano. Tarde o temprano. Y cuando Dios aplica su justicia y no estás en Cristo, eso se llama venganza. ¿Ve? Amén. Número 1. Veamos, por favor. En las Escrituras, un nombre tiene gran significado y comunica algo acerca de la persona que lo lleva. ¿Qué nombre o título se le da a Dios en el Salmos 94.1? A ver, Salmos 94.1. ¿Qué dice? A ver, ¿quién lo descubre rápidamente? Salmos 94.1. Listo. ¿Cómo le dice el salmista? Mira, es una oración, ¿ah? ¿Cómo le dice el salmista a Dios? ¿Cómo lo llama? Dios de las venganzas. Dios de las venganzas, muéstrate. Ahora, espérate. Esto forma parte de los salmos imprecatorios, ¿no? Que llama a la venganza de Dios, a la ira de Dios. Que Adrián Romero no comparte. Si usted busca la información de Adrián Romero o busca justamente acerca Adrián Romero y los salmos imprecatorios, búscalo en YouTube. Y usted te va a dar cuenta que Adrián Romero lastimosamente está completamente desviado ya de las Escrituras. Su música es hermosa, es un excelente músico. Ahora incluso creo que he visto que es Adrián Ubago, ¿no? Canta las canciones de Alex Ubago también, ¿no? Pero, o sea, no hay problema con que haga eso. De eso no nos arañamos en realidad. De eso no tiene relevancia tanto. No tiene mucha relevancia. La relevancia que tiene es que él niegue doctrinas de las Escrituras. Yo escuché una entrevista ¿Ya? donde decía que Dios, ¿por qué no nos escucha? ¿Por qué no responde a nuestras oraciones? Que su propio hijo en la cruz le abandonó. Por eso Jesús dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Cómo tiene su hijo? Amándolo lo va a abandonar. Ese es tan como ya blasfemando. Pero la Biblia dice que sí, Dios abandonó a su hijo en la cruz. Y la razón del abandono es que el pecado, en la cruz Cristo se hizo pecado. O sea, veamos ahí la santidad de Dios y su justicia. No tiene comunión con el pecado y en la cruz, la segunda persona de la Trinidad se hizo pecado. Dios abandonó a su hijo en la cruz. O sea, y entonces, si él en la cruz abandonó a su hijo, ¿qué va a ocurrir con el pecador que no se arrepiente, hermano? Y acá nos dice que Dios es Dios de las venganzas. ¿Cómo se le conoce a Dios también? ¿Cuál es el otro nombre, otro de los nombres con el que se le conoce a Dios? El Dios de las venganzas. Imprecatorios. Salmos imprecatorios. ¿Cómo dice? Porque llaman al juicio de Dios. Hay muchos salmos imprecatorios. Él reclama, ¿por qué no? Donde el salmista llama a que Dios ejecute su venganza, ejecute su juicio, ¿no? Pero miren, es que es cierto que tú deberías hacer lo mismo. ¿Se acuerdan que yo les dije que amar implica odiar? ¿Se acuerdan? Así que si tú odias si tú amas la santidad, la verdad, si tú odias o si tú amas la fidelidad, si tú amas todo lo que Dios ama, todo lo santo, con la misma intensidad tú debes odiar la mentira, la fornicación, el adulterio, la lascivia, la enemistad. Debes odiarla. Pero no solamente el acto mismo, sino a los mismos. Ahora, yo no te estoy diciendo que tú debes salir y a todo el mundo muéranse decir.
sino que hay un sentido en el que tú entiendes la santidad de Dios y están ofendiendo a Dios. ¿Acaso no indigna eso? No estoy diciendo que tomemos una actitud tal vez como algunos, ¿no? Esos hijos del diablo tienen que morirse, ¿no? Usted ha escuchado más o menos qué grupos hacen eso, ¿no? No queremos decirlo, pero de todas maneras hay grupos que hacen eso. No queremos tener esa actitud porque a la misma vez les predicamos el evangelio y la manera de mostrar misericordia es predicándoles el evangelio. Pero hermanos, también debemos aborrecer pues la inmundicia y el pecado. Y en ese sentido hay muchos salmos imprecatorios llamando a la justicia. El solo hecho, mire lo que dice la oración del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Que se consuma de una vez. Que ya establécelo, o sea, ya consúmalo por completo. ¿Qué estás diciendo en esa oración? Que Dios ejecute su juicio y a la misma vez que ejecute o que muestre a sus hijos ya en la gloria para siempre. Pero eso implica que condene, que juzgue y condene a aquellos que no están en Cristo. Tengo una pregunta. Y en la Iglesia Católica se ora bastante, se reza, ¿no? El Padre Nuestro. Y si supieran la verdad, la esencia de este Padre Nuestro, ¿qué dirían ellos, no? ¿Cómo se quedarían? Si ellos me están pidiendo, ¿no? Que se ejecute, que venga su reino para exterminar prácticamente toda la maldad, ¿no? ¿Y cómo quedarían si verdaderamente entendieran este texto, ¿no? Sí, pues. ¿Cómo sería? Sí, pues, es cierto. Pero la actitud de nosotros al pedir su reino básicamente está enfocado en nosotros, aunque es cierto que también nos afecta el pecado, nos debe afectar el pecado de los demás delante de Dios, pero básicamente debe estar enfocado en nosotros. ¿Acaso no te apesta que todavía sigas fallándole a Dios? ¿Acaso no te incomoda? El apóstol Pablo llegó a decir eso, no, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Todavía peco, todavía fallo. Detesto hacer eso delante de Dios. Consume tu reino de una vez. Establécelo para siempre. Aunque está establecido para siempre, nos referimos en el sentido de que Él ya venga pronto y ejecute por completo su venganza. Y nos dé por completo su bienaventuranza eterna, ¿no? ¿Se dan cuenta? La palabra venganza se traduce en la palabra hebrea nekamá, la cual puede traducirse como venganza o revancha. La repetición del título comunica la certeza de lo que se está diciendo acerca de Dios. Él es un Dios de venganza que ciertamente vengará el mal que ha hecho contra su persona, su ley y su creación. ¿Ve? Él vengará el mal que se ha hecho en contra de él, de su persona, en contra de su palabra, en contra de su creación. Nosotros somos una maldición para la creación. Bueno, el incrédulo, digo ahora, ¿no? 2. ¿Cómo se describe en Nahum 1, versículo 2? ¿Cómo se describe a Dios, no? O cómo Él se describe en Nahum 1:2. Volvamos a Nahum, que ya lo hemos leído hace un momento. Jehová, dice, es celoso y vengador. Esto no es un celoso de que, ¿no? Acá, ¿qué significa celoso? En cierto sentido, todos nosotros tenemos que ser celosos. Bueno, al menos los que estamos casados, ¿no? Tenemos que ser celosos. Pero no celosos en el sentido pecaminoso, sino que, por ejemplo, David, su celo implica, un celo bueno implica de que Chana es solamente para él y para nadie más. Y que obrará y trabajará, de repente si alguien se quiere sobrepasar con ella, obviamente va a tener que él tomar cartas en el asunto, ¿no? Pero muchas veces el ser humano pues es un celoso enfermizo, ¿no?
mujeres y varones también. No es de ese tipo nuestro Dios. No, no es. Veamos, por favor, lo que significa celoso y vengador. La palabra celoso viene de la palabra hebrea kanó, que expresa un fuerte deseo o incluso celo de poseer o mantener posesión de algo o alguien. Dios desea celosamente que tú seas suyo para siempre. ¿Debido a qué? ¿Porque no tiene quien lo ame? No, debido a que quiere tu bienestar. Y cuando Él se da a ti, Él se da para ti, cuando Él tiene comunión contigo y conmigo, nos está dando lo mejor. Somos nosotros los bendecidos, no Dios. Dios no gana nada al tenernos consigo. Somos nosotros los que ganamos. Lo hace por amor a Él, para nuestro beneficio. Nota, la palabra celoso viene de la palabra hebrea kano, ¿no? Que hemos visto. La palabra vengador se deriva de la palabra hebrea nakam, que significa vindicar o tomar venganza. La idea que transmite es que Dios es celoso de su propio honor. Celoso de su propio honor. Él no compartirá su gloria con nadie. Porque si la compartiera, ese alguien tendría que ser Dios. Ese alguien tendría que ser Dios. Pero Él no comparte su gloria con nadie porque Él es el único Dios. Isaías 42:8 dice eso. Miren lo que es Isaías. Isaías 48. 42:8. 42:8, por favor. Miren, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. ¿Se dan cuenta? ¿Y por qué? Porque solo Él es el digno, Él es el merecedor. Si hay otro ser que merece gloria, entonces adoremos a ese otro ser. El que Dios sea Dios implica que solo Él es el merecedor de la gloria, nadie más. Si hay alguien más en el universo que merece gloria, entonces ese es Dios. Sigamos. Tampoco permitirá que sea despreciada por hombres pecadores a través de su idolatría y desobediencia. Él tomará venganza sobre el pecador que no se arrepiente y lo deshonra, porque no dará su gloria a nadie. ¿Qué más dice? En Nahum 1:2, Jehová se vengará de sus adversarios. La frase se venga viene de la palabra hebrea nakam, ¿no? Que también puede ser traducida como vengar o imponer castigo sobre. La palabra adversarios viene de la palabra hebrea tsar, que también puede ser traducida como enemigo o rival. A través de su desobediencia, el pecador hace de Dios su enemigo y se abre a la venganza o el castigo de Dios. Es el hombre quien se convierte en enemigo de Dios por sus pecados. Y Dios activamente se hace enemigo del hombre también. Deuteronomio 32:39. ¿Lo tienen? Dice, 32, del 39 al 42. Dice, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero. ¿Qué más dice? Nosotros nos gozamos cuando el Señor, y nos gozamos porque nuestra hermana Margarita se está recuperando, ¿no?
Cuando oramos y se sanan, ¿quién lo hace? Cristian. Y cuando se enferman, ¿quién lo hace? Interesante, ¿no? Yo hago morir, yo hago vivir. Cuando nacen, ¿quién es? Hermano José. Justamente el libro de Greco comenta sobre el que nos estaba que Dios mandó a usted, en el cual decíamos, no, si no hubiera a tal lugar, no hubiera pasado nada, no igual con eso que usted menciona, ¿no? Es interesante, porque siempre lo lamentamos, tales cosas, pero Dios ya lo decía que iba a ser así. Muy interesante, muy doloroso. Hay algo, pero que debemos recordarnos. Dios todo lo ha decretado, lo ha orquestado, ¿no es así? Pero a la misma vez también nosotros somos responsables, ¿no? Somos responsables de nuestros actos. Eso es otra realidad también, paralela. Pero Dios es soberano, pero también somos responsables. No olvidemos. Pero sobre todo ello está la soberanía de nuestro Dios. La sombría inmensa, si pudiéramos llamarlo así, es la soberanía de Dios. No se olviden de eso, por favor. Y él dice, yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero, yo sano, no hay quien pueda librar de mi mano. Es difícil de entender, ¿no? La soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Pero si te das cuenta, la Biblia la enseña. Dios es soberano, pero cuando el hombre escoge pecar, Dios lo está impulsando a pecar. No, la Biblia dice que el hombre es responsable. Son doctrinas que van juntas a la misma vez y son declaradas a la misma vez en las Escrituras. Esa es la realidad. ¿Quieres tú comulgarlas? De repente va a ser un tanto complejo. Pero la Biblia sí enseña soberanía total de Dios y sí también enseña responsabilidad humana. Y un poco de eso hemos visto hace las clases anteriores, las primeras clases, ¿no? O cuando hablamos acerca de los decretos de Dios en la clase pasada o el discipulado pasado, incluso cuando Dios preordenó en el sentido de poner en orden, en el sentido de que ha permitido y no solo eso, sino que incluso ha diseñado este universo por completo, ¿no? Eso hemos visto. Ok, sigamos. Porque yo alzaré a los cielos mi mano, dice. Cuando nosotros ya Ya. La responsabilidad de lo bueno y lo malo le pertenece a Dios, o también hay injerencia de que Satanás también es parte de lo bueno y lo malo. Y también hay lo otro de que antes de conocer a Dios, la responsabilidad, vemos de que Dios también es responsable de lo bueno y lo malo, ¿no? ¿Cómo podríamos definir eso? O sea, antes de conocer a Dios y después de conocer a Dios, porque nosotros siempre cuando hablamos, pensamos, ¿no? Es difícil decir, Dios es responsable de lo malo. Nos es difícil aceptar a veces, por ejemplo, podría fallecer tu hijo, cosas que son negativas a nuestro parecer, ¿no? Y nos es difícil decir de que Dios es responsable de eso, ¿no? Fuera de nuestro, como usted decía, nosotros, nuestro actuar también, ¿no? Y la otra pregunta era de que antes de que le conociéramos a Dios, también es Dios o ingiere también el que domina este mundo, que es Satanás. Las Escrituras nos enseñan que en primer lugar, Dios no es el iniciador del pecado. Dios no tienta a nadie, Dios no lleva a pecar a nadie. Eso dice Santiago, ¿no? Santiago 1:12 dice, cuando alguien tenga una tentación, no diga que es tentado por Dios, pues Dios no, a Dios no lo tienta la maldad, ni tampoco él mismo tienta a alguien, dice Santiago. Dios no tienta absolutamente a nadie, ni él tienta. La Biblia también muestra que Dios no es el iniciador de la maldad, porque recuerden, él no tiene comunión con la maldad. ¿Ok? Pero la manera como él
ha preordenado las cosas, como hemos aprendido, es que Él ha diseñado su universo y al hombre principalmente, de tal manera que el hombre sea responsable de sus propios actos. Le ha dado albedrío. Aunque Dios lo sabía que el hombre iba a fallar, pero le dio albedrío, sabiendo que fallaría. Pero antes de incluso de crearlo, el Padre ya había destinado la muerte de su Hijo. ¿No es así? Y por nuestra voluntad, por nuestra determinación, nuestra autodeterminación, nosotros hemos escogido siempre la maldad y el pecado. Pero en medio de esa maldad y el pecado, nuestro Dios, ahora que nos ha salvado, está obrando incluso esa maldad para transformarlo en cosas buenas. Mira, ¿cómo así? Debemos tener mucho cuidado en esto, ¿no? Porque alguien pudiera decir, o sea, yo puedo pecar tranquilamente porque Dios me va a enseñar algo con mi pecado. No. El pecado tiene consecuencias terribles. Pero mírenlo ustedes. Cuando a un niñito tú le dices, hey, no metas el dedo en la corriente, y el niñito al final no te hace caso, y en algún momento, ¡plas!, mete el dedo en la corriente. O sea, tú le has dado una orden, te desobedeció, y en su desobediencia, él experimentó algo, una descarga eléctrica, que lo pudo haber matado para siempre, ¿no? O lo pudo haber matado. Pero luego el niño, una vez que ha fallado, ha sido desobediente y ha experimentado las consecuencias temporales, si es que sobrevive, ese niño va a tener muchísimo cuidado con la corriente. ¿Qué significa eso? Que su desobediencia, a pesar de que el padre le dijo y quiso evitar que lo haga, Dios tiene todo controlado, de tal manera que incluso cuando el hombre desobedezca de manera intencional y voluntaria, esa desobediencia misma le lleve a ver el dolor por ese pecado. ¿Y qué es lo que pasa con nosotros? Cuando fallamos, ¿acaso no nos duele el corazón? Y después de haber fallado, ¿acaso no venimos delante del Señor diciendo, Señor, ayúdame? Y en la próxima reconocemos ese pecado y entonces ahora estamos mucho más, entre comillas, santos, pudiéramos decir, porque ya no fallamos. ¿Qué es lo que Dios ha hecho? Ha sido soberano en medio de mi mal accionar, pero en medio de ese mal accionar me ha permitido ver el dolor y las consecuencias, de tal manera que ahora yo me alejo mucho más de aquello que no le agrada a Él. Dios sigue siendo soberano, ¿te das cuenta? Para los que le aman a Él, dice, todas las cosas ayudan para bien. Esto no es una manera de Dios decir peca porque yo te voy a enseñar con tu pecado. No, pero date cuenta, David, que siempre estamos fallando todavía. Y cuando fallamos, ¿acaso no nos duele? Y corremos a Él diciendo, Señor, es tu gracia, es tu misericordia, ayúdame a abandonar eso. ¿Por qué? Porque nos aparta de la comunión, no es que nos aparta de ser hijos, nos aparta de la comunión con Dios y eso nos duele. Queremos dejar de orar, queremos dejar de ir a la iglesia, queremos dejar de tener comunión con los hermanos y entonces eso afecta el corazón. Pero, ¿acaso el Señor en medio de eso no está usando esa maldad nuestra para enseñarnos su misericordia, su bondad y alejarnos mucho más del pecado ahora que sabemos cuáles son las consecuencias? Dios sigue siendo soberano, pero en medio de su soberanía, el hombre todavía actúa responsablemente. Cuando a José sus hermanos lo vendieron, ¿te acuerdas? ¿Lo vendieron por ser malvados? Claro que sí. Tenían corazón pecaminoso, malvado, odiaban a José. Pero luego cuando regresan y cuando se encuentran con su hermano, ya con José como el segundo a cargo de la nación de Egipto, de todo Egipto, de los egipcios, José dice, hey hermanos, tranquilos, ustedes pensaron para mal, es decir, ustedes obraron con sus corazones pecaminosos, pero el Señor lo encaminó para bien. O sea, ellos actuaron pecaminosamente cogiendo a su hermano y queriéndolo matar, y lo vendieron, fueron ellos. Pero en medio de eso está la soberanía de Dios, usando incluso esas intenciones pecaminosas de ellos para obrar algo bueno. ¿Se dan cuenta? ¿Y cuál fue ese bueno?
salvar a muchos y mantener el linaje de Abraham para que el Mesías venga. O sea, nosotros lo que vemos son cosas temporales. La muerte de un hijo, la muerte de un familiar, la muerte de alguien, lo vemos como algo, como una tragedia cósmica, ¿no? Pero la muerte de un niño que al final se va a evitar de pecar y de fallar a Dios y de repente caer en rebeldía para siempre en contra de Dios y que el Señor pueda recogérselo a temprana edad y tenerlo en su presencia para siempre, ¿qué sería al final mejor, David? Sino que vemos con estos ojos, ¿no? Temporales. Pero la muerte de los niños, creemos que nuestro Dios, cada niño que muere va a su presencia. La muerte de uno de nosotros, pudiera el Señor dárnosla antes de ser ancianos, solo para llevarnos a su presencia y estar con Él ya para siempre. ¿Quién sabe que de repente, si se nos permite tener un segundo más en esta vida, podemos llegar al final a patear el tablero, ¿no? Nosotros vemos con nuestros ojos temporales. Es nuestro Dios quien está viendo la eternidad. Ahora, Dios nos sostiene hasta el final. Con su Santo Espíritu nos lleva, nos ha sellado y nos sostiene hasta el final. Esa es la verdad. Pero recuerden, somos susceptibles todavía al pecado. ¿Dios sigue siendo soberano? Sí. ¿Dios, tú eres responsable? Claro que sí, claro que lo eres. Pero de todo, sobre todo está la soberanía de nuestro Dios. ¿Está bien, David? Sigamos, por favor. Cuando yo leo la Biblia, encuentro personajes como José, David, escogidos por Dios. Sí. Y cada uno de ellos, por su obra, que aunque a nosotros nos parece malo, fue para bien. A diferencia de otros personajes como Saúl, que tal vez no fueron los elegidos por Dios, eso hace simbolizar a ellos como que no conocen a Dios. Todo lo que obraron terminó mal. No tuvo un futuro de un mensaje, un final feliz, sino fueron parte del elegido por Dios. Entonces, a veces cuando uno lee la Biblia y alguien incrédulo dice, pero ¿por qué Dios es malo con unos y es malo con otros? Y a veces yo pensando, me respondo, ¿no? Aquí hay que diferenciar de que los elegidos por Dios, todas las obras es para bien. Y eso va para nosotros y les entregamos nuestra vida desde que nos entregamos todo tiene sentido. Sí, eso es cierto. Y el incrédulo no logra entender eso si no te habla del acto en sí, ¿no? Porque Dios mató a Caín y o sea, ¿por qué esas obras, o sea, se ven así, ¿no? Como algo que Dios es malo. Pero no nos damos cuenta de que todos los elegidos por Dios ha sido para bien. Y yo, en mi parecer, identifico eso y saco mi pequeña conclusión. Desde los elegidos por Dios, desde Adán y Eva, desde los elegidos, no todos han sido elegidos para llevar ese linaje hasta Jesús. Todos les ha ido para bien. De José, de David, por más que pecó, que hizo. Es cierto. Y José lo mismo. Aunque pagaron las consecuencias, el pecado de David hizo que el reino nunca más vuelva a ser el mismo, pero no perdió su salvación. O sea, hay enseñanzas ahí hermosas, preciosas, pero es cierto, miren lo que dice David, tiene que ver la elección de Dios. Ahora el asunto, el ser humano no sabe si es elegido, por eso Dios le ordena arrepiente. Y luego al cristiano, incluso a aquel que se ha arrepentido, le dice lo siguiente, Dios, cuida tu salvación con temor y temblor. No es que la vas a perder, pero vive como si la podrías perder. Porque esa es una evidencia de alguien que ha sido elegido, alguien que abandona cada vez más su maldad y su pecado y busca más la santidad. Porque si el Espíritu Santo, que es poderoso, obra viene a morar en nosotros y no hay efectos, hay una posibilidad
muy grande de que no seamos elegidos, ¿sí o no? La elección se manifiesta a través de que la persona comienza a dar frutos dignos de arrepentimiento. Camina en verdad. Y entonces, todo lo que le ha acontecido en la vida termina para bien, ¿no? El Señor lo usa para bien. Amén. Sigamos. Deuteronomio entonces 32, 39 al 42 dice: ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo, yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero, yo sano y no hay quien pueda librar de mi mano, porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré: vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada y echare mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos. ¿Y qué dice? Y daré retribución ¿a quién? A los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas y mi espada devorará carne en la sangre de los muertos y de los cautivos, en las cabezas de larga cabellera del enemigo. Y luego dice: alabad naciones a su pueblo. ¿Por qué? Porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Hermanos, ese es el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, que ha entregado a su Hijo y ha mostrado su grande misericordia y con un poder increíble con el cual nos ha salvado, ¿no? Versículo 39 dice: yo soy, no hay dioses fuera de mí, conmigo, no hay dioses conmigo, solo yo. Nadie se le compara, nadie se le iguala. Él es Dios. Nota, aquí Dios declara su supremacía sobre toda la creación. Él es el único Dios verdadero y es el creador y sustentador de todo. Por lo tanto, número 1, Él es digno de la adoración, acción de gracias y obediencia de los hombres. Número 2, es correcto que Él requiera estas cosas de los hombres. Cuando Dios dice: yo soy el único que merece la gloria, Él no está siendo presuntuoso. Él está siendo verdadero. Si tú dices: a ver, hermanos, yo soy el hombre más guapo del mundo, rápidamente das cuenta que no es así. Pero cuando Dios dice: yo soy el mejor, Él no está siendo presuntuoso. Él está hablando verdad. No puede decir Él otra cosa. Él tiene que decir la verdad. Miren, ¿qué es esto? Un lentes. Quien me diga que es un celular está completamente equivocado. Yo tengo que hablar conforme a la verdad. Esto es un lentes. Y cuando a Dios se le pregunta: ¿quién es el ser más extraordinario del universo? ¿Qué debe responder Dios? ¿Qué debe responder Dios? ¿Qué debe responder Dios? Yo. ¿Cuál es el ser más bello del universo? ¿Qué debe responder Dios? Él mismo. ¿Quién merece la gloria y la honra? Y solamente Él. ¿Quién solamente merece la gloria y la honra? ¿Qué debe decir Dios? Yo, pero... No. Él tiene que hablar verdad. Y Él responde: yo, no hay otro. Recuerda, no está siendo presuntuoso. Está hablando verdad. ¿Ve? Ve, yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero, yo sano y no hay quien pueda librar. ¿De qué dice? De mi mano. No hay quien pueda librar de mi mano. Él es el único que tiene el poder. Leamos la nota. Aquí Dios declara su soberanía sobre toda la creación. Él es la realidad ineludible del hombre. Esta fue la gran lección que aprendió Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el capítulo 4, ¿no?, de Daniel, quien después de la gran humillación declaró: todos los habitantes de la tierra, incluyendo yo, dice él, son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? ¿Quién puede cuestionar a Dios de usar al faraón para mostrar su poder y destruirlo a él y salvar a su pueblo? ¿Quién puede hacerlo? Pablo en el capítulo 9 de Romanos dice: nadie. Si se te ocurre decir Dios es injusto, Pablo responde. Terminemos con eso. Miren lo que dice Romanos 9. Otra vez. Romanos 9, por favor. Leamos juntos, ¿sí?
Escuchen lo que dice Romanos 9, versículo 12 o 13. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú, ¿qué dice? Aborrecí. 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Qué dice Pablo? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder. ¿Ah? Lo mató, lo destruyó, pero lo levantó para mostrar Dios su poder. Y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Hasta ahora se habla y se canta de eso. Echó a la mar los carros del faraón. ¿Se dan cuenta? Eso se canta todavía. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. 19. Aquí está nuestro corazón hablando, ¿no? Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Esto es injusto. ¿Quién ha resistido a su voluntad? 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Diré el vaso del barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿No tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. ¿Podemos decir Dios es injusto? No, este es un Dios verdaderamente soberano. El asunto es que nuestros corazones centrados en el hombre, incluso siendo creyentes, esto nos duele. Porque nos gusta a nosotros nosotros quisiéramos tener el control de todo. Pero no, el único que lo tiene es Dios. Él es completamente soberano. ¿Amén? Vamos a quedar ahí, por favor. Nos hemos pasado un poquitito. Vamos a quedar ahí. Pensando, terminemos todavía. A ver, no falta casi nada, ¿no? Perdón, terminémoslo, por favor, rapidito, ¿sí? Terminémoslo. C. Y afilaré mi reluciente espada y echaré mano del juicio. Yo tomaré venganza de mis enemigos, dice, y daré la retribución a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas, y mi espada devorará carne en la sangre de los muertos y de los cautivos. Una vez más, Dios está mostrando que Él tiene el derecho de venganza. Míralo de esta manera. De esto el Señor te ha librado. Estos son dos de los versículos más aterradores de las Escrituras. Claro que nos va a afectar el corazón, pero no lo vamos a defender, Él se defiende solo. Así como el amor de Dios para el pecador que se arrepiente es incomprensible, también lo es su ira para el pecador que no se arrepiente. Considera dos verdades importantes. La desobediencia obstinada es una manifestación del odio o desdén del pecador hacia Dios. Y la ira de Dios será derramada un día en su plenitud sobre aquellos que permanezcan sin arrepentirse. El impío será devorado como una figura de cera ante la explosión de un horno de fuego. Dios llama al arrepentimiento a todos. Miren ustedes, ¿por qué Dios va a llamar al arrepentimiento a todos si al final como robots ellos están controlados por la soberanía de Dios? Porque David, está la soberanía de Dios y a la misma vez está la responsabilidad humana. Dios llama al hombre a que se arrepienta, pero en ese llamar Dios pone el querer como el hacer en el hombre y deposita su Santo Espíritu y lo despierta. 4. Ahora consideraremos dos pasajes más del Antiguo Testamento que nos dan mayor entendimiento de la realidad y el significado de la venganza de Dios contra el pecador y su pecado. Deuteronomio 7 del 9 al 10. 7 del 9 al 10. Dice lo siguiente. 7 del 9 al 10. Dice: Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto
y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que lo aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Dios muestra su amor incomprensible para con el pecador, dándole salvación, pero a la misma vez aquel que no se arrepiente, Dios muestra su ira y su enojo incomprensible. Hermanos, no pienses que la ira de Dios la vas a poder comprender. Si tú me dices que puedes comprender el amor de Dios, el hecho de que Él dice, no tengo comunión con el pecado, pero aún así envió a su Hijo a morir por el pecador, eso yo no lo puedo comprender. La ira de Dios más bien se me hace mucho más comprensible. La condena sobre el pecador, yo lo veo un poco más comprensible que más bien la comunión de Dios con el pecador. Sobre eso está basado el Evangelio, hermano. Leamos el material juntos. Isaías 1:26, 24. Isaías 1:24. Dice: por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, ¿no? Tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios, y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré toda tu impureza. Una vez más, nuestro Dios mostrando su santidad al mostrar su enojo, su ira, su furia en contra del pecador. Tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. Escuchen, hermanos. ¿Saben? Corre el peligro que suene feo, pero apelo a que es la verdad de Dios y que el Espíritu Santo obrará en sus corazones con temor. Pero la Biblia dice que Dios se satisface condenando al pecador. Claro que lo hace. De esa satisfacción de mi vida, si no venía arrepentida a Cristo, al final Dios satisfecho me condenaría para siempre al infierno. Pero me ha dado a su Hijo para más bien ahora estar satisfecho en su salvación cuando yo no la merecía. Apelo al obrar del Espíritu Santo en tu corazón para que te lleve a ver esta hermosa realidad y terrible realidad. Y en vez de enojarte, puedas contemplar a Dios en toda su gloria. Dios se satisface en la venganza de sus enemigos. Increíble. ¿Noteo? Increíble. La satisfacción. No es una satisfacción malvada, pues, ¿no? Claro, pero va al nivel, por ejemplo, él se satisface en Cristo. Claro. Él ve a Cristo y encuentra. Va a ese mismo nivel. Cuando lo que pasa es que te acuerdas que su justicia en Cristo es vindicada y entonces nos ama plenamente porque su justicia fue satisfecha en Cristo. ¿Qué pasa cuando el pecador va a vindicar su justicia siendo condenado? ¿Se dan cuenta? Nota, la palabra satisfacción viene de la palabra hebrea naham, que también puede ser traducida como consolado. Satisfecho, él está consolado. Hemos considerado la reacción de Dios frente a la rebelión del hombre. Angustia, enojo, aborrecimiento. Y al final de los tiempos, cuando descargue su ira, él de alguna manera como que será consolado, dice. Es decir, le va a satisfacer. ¿Por qué? Porque su justicia quedará vindicada. Mira tú a Satanás
como que acusando a Dios durante todo el Antiguo Testamento. ¡Hey, a mí me condenaste para siempre por un pecado! Adán y Eva y toda la humanidad, ¿le prometes un Salvador? Tú eres injusto, como que Satanás le diría a Dios. Injusto porque salvaste a David, salvaste a Sansón, salvaste a Josué, salvaste a Moisés, salvaste a Rahab, salvaste a cuántos pecadores. Yo pequé una vez, como que le estuvieran diciendo, y me condenaste para siempre. Es como que diría Satanás. Ellos pecan diariamente y les ofreces un Salvador. Como que la justicia de Dios no había sido vindicada hasta que Dios envía a Jesucristo y en la cruz su justicia es vindicada. El Padre queda satisfecho con aquellos que salva y que creen en Cristo. Pero también el Padre queda satisfecho cuando los pecadores que no se arrepienten son condenadas, porque no hay quien en el universo le acuse diciendo eres injusto. No, porque el pecador justamente pagará su condena. Hemos considerado la reacción de Dios frente a la rebelión del hombre, angustia, enojo y aborrecimiento. Ahora vemos que al derramar su ira y satisfacer las demandas de esa justicia, Dios se encuentra satisfecho o consolado. Difícil de digerir, ¿no, Priscilita? 5. La doctrina de la venganza divina no está limitada al Antiguo Testamento, también se enseña claramente en el Nuevo Testamento. Cuando la santidad y la justicia de Dios son confrontadas con la rebelión del hombre, el resultado siempre es ira y venganza. Hebreos 10:30. Hebreos 10:30. Dice: pues conocemos al que dijo, mi es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. 31. Con fuerza, por favor. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Yo apelo a que el Espíritu Santo use su palabra y transforme y golpee nuestros corazones en temor y volvamos a Dios en vez de tal vez levantar el puño y decir, ¿qué clase de Dios es este? ¿Sabes? Es el Dios de las Escrituras, es el Dios de tu Biblia, que siempre ha estado ahí. Siempre, desde siempre, no ha cambiado. Cuando decimos Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, a esto es que nos referimos. No ha cambiado, es inmutable. Se vengará al final de los tiempos. Pero miren ustedes la hermosa gracia que nos ha dado y su hermosa paciencia en soportarnos todavía. Y en el caso nuestro, de los que nos ha permitido creer en Él, de habernos incluso hecho sus hijos, ¿no, Priscila? Por eso yo les dije, más difícil es creer que me haya hecho su hijo y me permita vivir en esta gracia que no la merezco. No, la condena esa yo creo que la entiendo mucho más. El aborrecimiento y su odio por mi pecado, creo que eso lo entiendo mucho más. Observa tu pecado, observa tu inmundicia. Tú y yo no merecemos nada bueno de Dios y nos ha salvado. Hermoso, ¿no? Pero a la misma vez terrible. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Eso es el mensaje, hermano. Pero tú y yo hemos sido rescatados de la horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Padre Celestial, qué fuerte es tu palabra. Especialmente cuando encontramos que te satisfaces y al final quedarás satisfecho al condenar a aquellos que son tus enemigos. No lo entendemos porque todavía nosotros caminamos en medio de pecado. Vivimos en medio del pecado. Nuestras conversaciones están saturadas de pecado. Aún todavía nos agrada el pecado. Pero Señor, tu palabra dice que tú eres puro, que tus ojos no ven la maldad, que incluso hasta los cielos son impuros delante de tus ojos.
Ayúdanos a ver, Padre, la hermosa gracia que nos has dado en Cristo. Que siendo impuros, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Te damos gracias por el gran amor con que nos has amado. Que nuestros corazones se humillen, lejos de levantar el puño, se humillen y te adoren y te teman. Tu palabra dice que el principio de la sabiduría es temerte. Y aquí estamos, Señor, observando quién eres tú. Un Dios fiero, terrible, horrendo en ira, pero a la misma vez misericordioso y clemente y compasivo, que no nos has destruido, sino que nos tienes como parte de tu redil y nos llamas a predicar a otros para que también lo sean. En el nombre de Jesús, amén.